Su creación por parte del gobierno de Iván Duque, que beneficiaría a casi 1 millón de venezolanos que se encuentran en el país en situación irregular. Actualmente en un hito, en un hecho histórico que puede servir de referencia para la región y el mundo. Sin embargo, pone al presidente de Colombia bajo la lupa porque también constituye una arriesgada maniobra política. Más temprano, hablé con el presidente Iván Duque sobre las razones que lo llevaron a impulsar la medida. Esta es la entrevista. Le doy la bienvenida, como siempre, al presidente de Colombia, Iván Duque, que me acompaña esta noche. Presidente, bienvenido. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar nuevamente contigo y un saludo también muy especial a toda la audiencia que nos acompaña. Presidente, una decisión valiente, una decisión que ha sido aplaudida desde diferentes frentes, incluso aplaudida por la oposición más férrea dentro de su país. Esta ayuda, este estatuto temporal para los venezolanos que tanto lo habían pedido, esperado, felicitarlo por esta decisión, le digo, es un gran ejemplo para la comunidad internacional, pero la gran duda que tengo es ¿por qué tomar esta decisión ahora, presidente, en el medio de una pandemia? Creo que no hay momento más complicado para tomar esta decisión. ¿Por qué no se hizo antes, tal vez con menos problemas que los que hoy enfrenta, pues, por una pandemia su gobierno? Bueno, lo primero que todo, Fernando, es que quiero recordar, y quizás lo hablé contigo siendo candidato, cuando me preguntaban por esta materia, siempre dije que una de las soluciones que debíamos buscar era un estatus de protección temporal, ojalá concertado entre varios países. Como tú también recordarás, finalizando el año 2018, en los primeros meses de gobierno, nosotros lanzamos una nueva política de migración y lanzamos un documento de política pública donde estábamos creando una hoja de ruta para regularizar la presencia de migrantes en el país, sobre todo ante el número creciente que veíamos en territorio colombiano. Y claramente nosotros nos encontramos con una realidad, y es que en Colombia tenemos alrededor de 1.8 millones de migrantes, de los cuales ya tenemos regularizados alrededor de 800.000, 890.000, y tenemos un poco menos de 1 millón de personas que están en condición de irregularidad, pero ya están en Colombia, y están en Colombia en condiciones muy precarias. No tienen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, no tienen la posibilidad de ir al sistema de salud de manera regular porque tienen que entrar a través del servicio de urgencias y además elevan el costo de atención en el sistema de salud. No tienen la posibilidad de vincularse laboralmente y formalmente y por lo tanto también terminan siendo abusados y muchas veces contratados en condiciones de inferioridad frente a los trabajadores colombianos. Entonces, ante esa realidad, no podíamos seguir con la situación como va, y mucho menos en medio de una pandemia donde nosotros tenemos que avanzar en un proceso de atención en salud, donde teníamos a la población regularizada, pero ante 1 millón de personas que no sabemos dónde están, cómo se llaman, qué condición socioeconómica tienen, teníamos que tomar una decisión y una decisión clara en armonía con lo que ha sido nuestra política migratoria. Y por eso se crea este estatus de protección temporal que obliga a quienes no están regularizados a regularizarse, a dejar su nombre, su apellido, sus huellas, dejar también un registro biométrico, darles a ellos también ese reconocimiento y con ese reconocimiento abrir una cuenta bancaria, vincularse formalmente al mercado laboral. Medidas que son política migratoria fraterna, solidaria, moderna, con tecnología y sobre todo también invitando a un gran concurso de la comunidad internacional como lo hemos logrado. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana. Hemos dado un periodo de 2 años como periodo para que las personas puedan hacer el proceso de regularización quienes no lo están. Obviamente esperamos acelerar este proceso y quedar con un proceso ya finiquitado, con un registro único de migrantes y que nos permita mostrarle al mundo que cuando en muchos lugares frente a la migración ha primado la xenofobia, el rechazo, la negación, nosotros podemos, sin ser un país rico, hacer una política solidaria, fraterna, bien pensada, estructurada y obviamente con una gran coordinación intersectorial entre todas las agencias del Estado. Yo creo que eso es lo que Colombia hoy hace y como lo digo, Fernando, ha sido una posición coherente, mía como candidato, después cuando empezó nuestro gobierno y ha sido parte de un proceso de atención al migrante en nuestro país.
No, yo lo recuerdo perfectamente bien, esas entrevistas que tuvimos cuando usted era candidato. Este era un tema pendiente, era un tema que tenía en agenda, era un tema que siempre apuntó hacia esto que hoy se está haciendo. Sin embargo, para algunos esta decisión se contradice con lo que también hablábamos hace poco, antes de que terminara 2020, estuvo aquí conmigo de nueva cuenta. Estuvimos hablando acerca del tema de los migrantes venezolanos, de la vacuna, de la pandemia, y estas declaraciones que hacía en su momento. Decía, es que yo no puedo vacunar a todos los venezolanos porque voy a provocar una oleada de venezolanos que van a querer cruzar para poder tener la vacuna cuando la vacuna se necesita para los colombianos. Y hay quienes dicen, bueno, pero entonces ahora va a ser lo mismo, le van a quitar la vacuna a venezolanos, a colombianos que están aquí, y cuántos más van a venir desde Venezuela, aunque sea a través de puntos regulares de migración. ¿Qué responde a esto? ¿Le parece que puede ser visto así como contradictorio? A ver, no hay ninguna contradicción, Fernando, porque tú recordarás cuál fue mi respuesta. Mi respuesta es que nosotros ya teníamos contemplado en el plan de vacunación a los venezolanos regularizados. Y mi argumento era que frente a los que no están regularizados, no sabemos quiénes son, dónde están, qué condición socioeconómica tienen, qué preexistencias tienen. El proceso de avanzar hacia esta regularización, y por eso he llamado a la comunidad internacional, que también lo hice en la entrevista contigo, es porque al regularizar, no solamente sabemos quiénes son, dónde viven, dónde están. Tú no puedes vacunar a quien no sabes quién es. Y si no sabes si tiene las preexistencias, ¿cómo lo manejas dentro del plan de vacunación? Este proceso de regularización tiene ese propósito, pero además tiene también la posibilidad de que quien se vincula formalmente al mercado laboral entra al régimen contributivo y quien está en condición de vulnerabilidad está en el régimen subsidiado. Pero uno de los problemas graves que hemos enfrentado con la población migrante en Colombia es que muchas veces llegan a los hospitales a través de los servicios de urgencia porque no tienen forma de registrarse a través de la atención regular, y el costo que esto genera para el sistema es enorme. Al poderlo hacer ahora bajo la regularización, también es una relación costo-beneficio importante desde el punto de vista fiscal para la nación, pero desde el punto de vista médico y humanitario es aún más relevante. Y hay una cosa que es importante también destacarla, Fernando. Aquí hay una fecha de corte. Esta medida aplica para los inmigrantes que estaban en Colombia con corte al 30 de enero. Y nosotros tenemos los puntos de frontera también muy bien descritos, y como lo hemos dicho, a partir del momento en que se cierra el registro, las personas que estén en Colombia sin cumplir con la regularización serán deportadas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es una política migratoria comprensible, integral, con tecnología, con registro, pero también haciendo un gran llamado, como lo hice en la entrevista contigo en diciembre, para que la comunidad internacional también aporte recursos para atender esta circunstancia humanitaria que es sin duda la más grave que ha vivido América Latina en su historia reciente. Y a mí me complace ver que esta decisión que hemos tomado ha sido acompañada por Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea, ha sido acompañada por Japón, ha sido acompañada también por el Reino de España, ha sido acompañada también de manera decidida por Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, y también por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entonces yo creo que hoy Colombia se sitúa en una coherencia en lo que se ha venido diseñando, pero también le presenta a América Latina un llamado respetuoso, amigable, para que otros países de la región hagan lo propio. Si nosotros logramos generar este efecto dominó, donde otros países adopten estas medidas, estaremos teniendo una forma compasiva, humanitaria, fraterna, solidaria, para lidiar con la peor crisis migratoria y humanitaria que ha visto América Latina en su historia reciente. No, y me parece maravilloso, presidente, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo con usted. Es más, Colombia, esta decisión que ha tomado usted y su gobierno, le dan el ejemplo al propio gobierno de los Estados Unidos, que tanto dice o decía la administración Trump, ahora esta, apoyar a los venezolanos, pero nunca pudieron darles un TPS, un programa de estatus temporal. Nunca se dio, contradictorio y absurdo, de acuerdo a declaraciones y posturas y sanciones y otras cosas. Colombia me parece que está siendo coherente. Me parece que está haciendo un hito, que está tomando una decisión histórica, y me parece maravilloso. Pero Fernando, hacia el interior, y se lo digo sin ningún afán, presidente, sin ningún afán de ofender, pero hacia el interior, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, farol de la calle, oscuridad de su casa. Hay colombianos que dicen, me van a quitar posiciones de trabajo estos venezolanos, me van a quitar acceso a la salud a estos venezolanos. ¿Qué le dice usted a los colombianos que tienen miedo de estas cosas? Lo primero, Fernando, es que
vuelvo al asunto esencial. Ya están en Colombia. Y en promedio llevan en Colombia más de 7 u 8 meses. Hay algunos que llevan años en Colombia. Entonces ya estaban dentro del país. Y lo que es aún más grave, yo voy a hablar déjame, te doy 3 ejemplos de cosas graves que han pasado. Como muchos de ellos no se habían regularizado, terminaban vinculados a redes de corrupción para obtener documentos de identificación en el país. Y muchos de ellos eran también de alguna manera presionados para que entraran en esas redes, les dieran su documento y después trataran de orientarlos políticamente. Esta decisión mata eso, porque número uno, quedan regularizados, tienen un registro único de migración, pueden además participar en la vida de Colombia, pero no tienen derecho al voto. Entonces se logra también ese propósito. Desde el punto de vista de seguridad nacional, hemos visto también que hay migrantes que terminan vinculados a redes del delito, son capturados, no hay antecedentes, no hay nombre, no hay apellido, no hay nada, y terminan los jueces teniendo que dejarlos en libertad. Hoy con el registro único migratorio, quien transgreda la ley colombiana será sancionado por la ley colombiana con las leyes que tiene nuestro país, sin tener que aplicar un proceso de deportación. Y la otra cosa que también es muy importante, que tú lo dices, el tema del trabajo. Hoy en día es peor, porque muchas personas vinculan irregularmente a esos migrantes, los vinculan laboralmente y les pagan en condiciones mucho más graves o los contratan de forma abusiva, sin tener que pagarle lo que le pagarían al trabajador colombiano legal. Hoy, al tener el registro, tienen que vincularlos en las mismas condiciones laborales que un ciudadano colombiano. Luego, la competencia desleal laboral también se da por terminada. Pero más allá de esto, y eso es lo más importante de la conversación, Fernando, es que tenemos una relación fraterna e indisoluble con Venezuela. En los años más duros de la historia de Colombia, los más difíciles, fueron millones de colombianos que fueron a Venezuela. Fueron acogidos con fraternidad y con oportunidades. También en este año, 2021, estamos conmemorando 200 años de la primera constitución, que fue una constitución de Colombia y Venezuela, soñada por el libertador, que nos dio además nuestra libertad, Simón Bolívar, venezolano. Y los héroes que cruzaron el páramo de Pisba en nuestro país para darnos la última batalla con la que se conquistó la libertad, una gran parte de ellos eran venezolanos. Hay una hermandad natural entre nuestros pueblos. Y además, digamos las cosas como son, la situación ha sido desastrosa en ese país. Inflación del 3.700%, 90% de pobreza, un salario mínimo de $10. Por eso nosotros tomamos esta decisión frente a los que estaban en nuestro país para el 30 de enero de este año. Es una decisión sin precedentes. No somos un país rico, somos un país de ingreso medio, pero tenemos que buscar una solución humanitaria, compasiva, solidaria, y no negar el asunto, que era dejar las cosas tal como estaban. O lo que es aún peor, dejar que escalen sentimientos de xenofobia. Porque resulta que los hijos de esos migrantes en este país, los que ya nacieron, son colombianos. Y porque tienen también en este momento el anhelo de haber recuperado su país. Por eso también aprovecho para decirlo con claridad, Fernando. Esta es una decisión, sí, sin precedentes, que muestra el talante de nuestro país, pero sobre todo también es un llamado a la comunidad internacional para que no sigamos con más indiferencia y que tiene que darse por terminada la causa de este fenómeno migratorio con crisis humanitaria de por medio, que es la dictadura en Venezuela. Yo creo que ese también es un llamado a la reflexión, de que así como enfrentamos el problema, la causa también tiene que ser enfrentada de manera decisiva por la comunidad internacional. Presidente Iván Duque, me tengo que despedir de usted, ojo, no porque quiera, no porque quiera, pero Carlos me dijo, no me lo robes más de 15 minutos, que tiene la agenda muy apretada. Así que yo estoy respetando los 15. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Esperamos que vengas a Colombia pronto y un saludo muy especial. Gracias. Igualmente, presidente Duque, muy amable, gracias. Saludos y de nueva cuenta se lo digo, con toda franqueza, felicidades por esta decisión que ha tomado, valiente y necesaria. Ojalá sigan el ejemplo. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Hoy también hablé con el presidente Duque sobre el reciente informe de Human Rights Watch, líderes desprotegidos y comunidades indefensas, que señala que
Desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Pero por cuestión de tiempo, no puedo incluir la reacción del presidente en el programa. Se la voy a tener, por supuesto, en alguna de las plataformas de CEN en español, o si es posible, mañana aquí en el programa. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo. Bueno, pues porque hay muchos temas y hay muchas cosas ocurriendo en Latinoamérica que tenemos y necesitamos atender. Pero esa respuesta y esa pregunta del presidente Duque sobre el informe de Human Rights Watch la tendrá de una forma o de otra.